Vamos a hablar acerca del rol de los gobiernos subnacionales en las políticas de desarrollo productivo, sostenible y también inclusivo. Vamos a recibir a Gonzalo Criollo, él es director ejecutivo de Conquito, con quien vamos a dialogar acerca de este tema. Gonzalo, bienvenido, muy buenos días, qué gusto tenerlo por aquí. Querida Belkis, buen día, qué gusto siempre estar acá y hablar de este tema tan importante donde Quito es el epicentro de un evento de mucha relevancia. ¿Cuál es el contexto y qué es lo que se tiene previsto en esta temática? Hay una tendencia cada vez más marcada a nivel global y es que los gobiernos subnacionales, como hemos llamado esta categoría, alcaldías, prefecturas, gobernaciones en general, tienen un rol cada vez más importante en el desarrollo de políticas públicas. Se está notando en el Ecuador. Ante la ausencia de un Estado nacional más fuerte, quizás son los gobiernos, por ejemplo, el caso de la alcaldía de Quito, que están proveyendo de mayores políticas públicas para el impulso, en este caso particular, del desarrollo productivo. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha puesto esta cuestión sobre la mesa para discutirla, para decir, ok, ¿cuál es el rol entonces que están jugando los gobiernos subnacionales al momento de dinamizar emprendimientos, iniciativas productivas de empresas, entornos de competitividad, entre otras cuestiones? Así que se desarrollará este evento estos días 3 y 4 de junio aquí en Quito, en donde no solo tendremos paneles de altísimo nivel con más de 30 autoridades internacionales que vienen a Quito a conversar sobre esta temática, sino que además tenemos un gran anuncio y es que será el lanzamiento, si se quiere, de la red de gobiernos subnacionales por el desarrollo productivo. Entonces es un hito importantísimo que hemos construido como Alcaldía de Quito junto a la CEPAL y que nos parece pone sobre la mesa a Quito como una pionera también en estas discusiones. Una red que integra en este caso obviamente no solo los gobiernos subnacionales en lo que tiene que ver con el Ecuador, sino con la región. Precisamente. Al menos 8 países que nos acompañan, ¿no? Desde Chile, México, Argentina, entre otros más, y que ponen sobre la mesa esta discusión. Creo que el punto, el objetivo de fondo de la red es problematizar una cuestión, estimada Belkis, y es que todos los gobiernos subnacionales en la región son muy dependientes de las transferencias de los gobiernos nacionales. Del gobierno central. Absolutamente. Y es una tendencia que pasa en toda la región. La CEPAL ha hecho estudios sobre esto y hay gobiernos que dependen desde un 30 hasta un 70% de estas transferencias. Pasa en el caso de Quito particularmente. ¿Las lógicas podrían ser distintas, Gonzalo? Yo creo que sí, y eso es lo que queremos poner en cuestión. El cómo garantizamos acceso a financiamiento más oportuno, más pertinente para este tipo de gobiernos, más aún cuando es del municipio, es la prefectura, es la gobernación, la que está más directamente conectada con las necesidades de la gente. Y no es posible que siempre estén a la expectativa o en la cola de espera para, por ejemplo, las transferencias monetarias. Eso por un lado en términos nacionales. Pero en términos internacionales también problematizamos la cuestión. ¿Cómo leemos que la banca de desarrollo toma tasas de interés del 8-9% ya incluyendo las tarifas? No se financia el desarrollo con esos valores. Nosotros creemos que los gobiernos subnacionales merecen otro tipo de financiamiento y precisamente la red quiere problematizar esos ejes. Todo esto sin desconocer evidentemente la responsabilidad y la obligación que tiene el gobierno central o los gobiernos centrales, en este caso con los gobiernos locales. Absolutamente. Cabe destacar. Absolutamente. Pero sí hay que poner en cuestión que además de que existe esta responsabilidad, también existe esta posibilidad de colaboración en donde al momento de hacer desarrollo económico, ¿quién más que una provincia o una ciudad para saber cuáles son sus áreas de especialización? No podemos hacer todos todo y no creo que desde una oficina central se puede despachar lo que pueda pasar en Zamora, en Loja, Guayaquil o en Quito. Si hiciéramos una suerte de radiografía preliminar del caso ecuatoriano, ¿qué es lo que nos deja justamente esta lectura sobre el rol de los gobiernos subnacionales o locales? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Y por qué no locales? Porque también añadimos otro tipo de niveles de gobierno. Por eso hablamos más bien de lo subnacional. Y en esta primera lectura, a mí me parece que hay tres cuestiones a considerar. Primero, lo que mencioné antes, pertinencia. ¿No es cierto? Son los más pertinentes al momento de determinar las políticas por la cercanía con la gente. Lo segundo, este rol cada vez más importante de lo territorial para además trabajar agendas de financiamiento, ¿sí? Existe además la banca de desarrollo, está apostando también por este tipo de iniciativas y creo que cada vez tiene más relevancia. Y lo tercero, el no dejar de poner sobre la mesa además las capacidades institucionales que tienen este tipo de gobiernos. No está en las mismas condiciones, y lamento el ejemplo, pero no está en las mismas condiciones un municipio de Quito versus, perdón, el ejemplo, un municipio en Ventanas, ¿no es cierto? Por el tema poblacional. Y por capacidades institucionales que no podrían o no deberían depender de aquello.
¿no es cierto? Porque si no estamos estableciendo una bucle hacia el subdesarrollo también de este tipo de territorios. Entonces, parte de aquello. Y yo cierro con una última cuestión que es parte de la tesis de CEPAL también. Existen estas brechas, esta heterogeneidad estructural dentro de los países. No se diga entonces dentro de los territorios. ¿Sí? En el Distrito Metropolitano de Quito ya existen diferencias entre una y otra parroquia. Entonces, lo que procuramos con esta agenda es encontrar esas trayectorias, ¿no es cierto?, para que podamos estabilizar, hacer más homogéneo el desarrollo dentro de la ciudad. Y me permito cerrar con dos cuestiones. Hablamos siempre de políticas de desarrollo productivo con dos apellidos: sostenible e inclusivo. ¿Sí? Sostenible porque no aguantamos más. En Quito particularmente cada vez es más notoria la temporada de lluvias, la temporada de incendios. No está bien. Y creo que hay una agenda ambiental que hay que discutir. E inclusivo porque nadie puede quedarse atrás en el desarrollo económico. Si es que el desarrollo implica crecimiento, pero también redistribución. Entonces existen estos dos apellidos, como les decimos, que buscamos también discutir. Ahora bien, Gonzalo, si bien es cierto, es importante poner estos temas sobre la mesa, debatirlos, será un paso, creo yo, fundamental la conformación de esta red y demás. ¿Cómo incidir ya en lo posterior? De manera que no se quede en el mero debate y en el mero compartir ideas, digamos, de experiencias entre uno y otro país. ¿Cómo incidir para que esto ya aterrice en la práctica de manera que se pueda dar un giro en estos aspectos que se plantean? Esa es la pregunta clave y es el objeto de fondo de la red. No puede quedarse la red de un evento o un encuentro. Sería letra muerta. Correcto. Lo que nosotros queremos... Un saludo a la bandera, dice. Exactamente. Lo que nosotros queremos es lo que más bien se va a hacer con la red es aterrizarlo dentro de una agenda de trabajo en la que existen tres temas muy puntuales. Primero, asistencias técnicas entre gobiernos, ¿no es cierto? Cómo Quito puede colaborar con el municipio de Santiago de Chile, ¿sí? Por poner un ejemplo. También la búsqueda de financiamiento conjunto entre regiones y ciudades, eso también es un elemento importante y además estará en la CAF y el BID como para ver precisamente esta articulación. Y lo tercero, y que me parece además fundamental para esto, proyectos comunes para agendas de investigación, fomento productivo también dentro de la región. Hay al menos un punto fundamental que debemos discutir como gobiernos y es la cuestión de la energía, que cada vez es más crítica. Ecuador lo vivió muy recientemente también y el mundo lo está viviendo. Cómo como región empezamos desde lo subnacional a poner sobre la mesa aquello. A mí me parece que la sostenibilidad de este espacio no solo dependerá entonces de mecanismos más institucionales y su funcionamiento, sino de una agenda que tenga incidencia y en donde, como digo, para mí el objeto de fondo es que discutamos que no pueden los gobiernos subnacionales en toda la región seguir solamente dependiendo de estas transferencias de los gobiernos que llegan tarde y no oportunamente, y cuando las tasas de interés de la banca de desarrollo, ¿sí? Banca de desarrollo, siguen siendo tan elevadas. Brevemente quisiera hacer una pregunta desde el absoluto desconocimiento de estos temas, Gonzalo, y tiene que ver con el financiamiento externo, internacional. ¿Es perfectamente viable que esto se busque como gobiernos subnacionales sin tener que depender del gobierno central? Está pasando ya en Sí, este momento, ¿no es cierto? Está pasando. Hay alguna banca que está entregando este financiamiento que no pasa por estas garantías soberanas, Correcto. ¿no es cierto? A veces las garantías soberanas, ¿no? Muchas ocasiones demoran más de lo que debería, porque a veces incluso responde a presiones políticas, más que a un análisis técnico. Sí debe haber también un financiamiento responsable. No se puede financiar además cualquier cuestión. Pero son, insisto, estos gobiernos los que están haciendo obra pública, contacto directo y que tienen además este tipo de proyectos que pueden ponerse sobre la mesa. Cierro con otro tema y es que el tener el acompañamiento de la CEPAL también le da una asistencia técnica a este espacio que es muy potente. Es una discusión de vanguardia y que Quito se está haciendo una ciudad pionera al momento de discutir aquello. Me quedo con ese asterisco también de lo que tú problematizas, Belkis, de que tampoco se puede eximir a un gobierno nacional de estas discusiones, ¿sí? Es finalmente un espacio en el que nos articulamos. El todo no puede ser la suma de las partes. Y creo que también es un llamado a la necesidad y responsabilidad nacional del definir políticas públicas pertinentes y en las que cada territorio pueda aplicarlas, ¿no es cierto?, a partir de su propia vivencia. Correcto. Para concluir entonces, Gonzalo, y recapitulando un poco, todos estos temas serán debatidos en el contexto de este seminario internacional que tendrá lugar
¿Cuándo, dónde, quiénes participan? Entiendo que estarán liderando también de alguna manera no solo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sino también la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Estos detallitos para tenerlos en cuenta. Por supuesto, esto se va a dar el 3 y 4 de junio en el Swiss Hotel. Nos encontramos con más de 30 autoridades internacionales que vienen acá, entre alcaldesas, alcaldes, gobernadores, etcétera, y que vienen a discutir en distintas mesas. Este ha sido un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Quito, la Prefectura de Pichincha y la CEPAL, en donde hemos puesto sobre la mesa toda esta agenda de discusión y que me parece va a ser muy interesante. En el encuentro, además, vamos a hablar de 4 ejes y que son relevantes. El primero, ciencia, tecnología e innovación a nivel de los gobiernos subnacionales. El segundo, desarrollo productivo y marco legal comparativo también entre todos los ámbitos. Le siguen programas de articulación productivo territorial. Y cierro con el que yo decía, para mí es del núcleo de esto, ¿no? El financiamiento de las políticas productivas impulsadas por gobiernos subnacionales. Creo que Quito se hace nuevamente una luz de este tipo de discusiones y que es una tendencia a nivel global. Creo yo, hay que incidir directamente para que esa tendencia, esa discusión tenga esta lectura y comprenda el rol del Estado además para poder establecer y reducir estas brechas. Interesante discusión, entonces todos estar atentos. Gonzalo, gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto, Belkis, gracias a ti. Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, a propósito de este seminario internacional que tendrá lugar aquí en la capital, a propósito del rol de los gobiernos subnacionales en las políticas de desarrollo productivo sostenible e inclusivo. 8 de la mañana en punto, amigos. De esta manera estamos culminando nuestra primera emisión de MQ Noticias.